Buenos días, les saluda Marilena Alberto Bazán desde el estudio de televisión de la FES Zaragoza. En esta ocasión, con el tema de valoración y cuidado del paciente con problemas hematológicos, para lo cual hemos traído una invitada especial, la enfermera especialista Margarita de la Rosa Galicia, del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida hasta tu casa, Margarita. Está también conmigo Cristina Segundo Alvarado, licenciada en enfermería, para compartir esta entrevista para ustedes. Gracias. El objetivo y propósito de esta entrevista es que el alumno tenga a su conocimiento todos los elementos necesarios para la valoración del paciente con problemas hematológicos y que sepa actuar en el momento preciso para el cuidado de este paciente. Entonces, Margarita, comenzaremos con ¿qué denominamos con alteraciones hematológicas? Primero que nada, debo agradecerte, María Elena, y a ti, Cristi, por su invitación para colaborar con ustedes en este momento. Y bien, en relación a tu pregunta, las alteraciones hematológicas son todos aquellos trastornos con los que cursa un individuo enfermo de cáncer, en los cuales las células hematológicas están cuantitativa o cualitativamente anormales. Ante estos trastornos hematológicos, ¿a qué se debe poner mayor atención? Es importante evaluar tres diferentes aspectos. Uno de ellos es la plaquetopenia o trombocitopenia, anemia y por último neutropenia. Son tres condiciones que ponen en estado crítico al enfermo. Ante esta situación y la neutropenia que se aparece y la fiebre, ¿qué se debe de estar haciendo en estos momentos tan precisos, May? En primer lugar, el enfermo y la familia deben estar completamente conscientes de que la aparición de hipertermia o fiebre en casa es una condición de urgencias y de acudir inmediatamente al hospital en donde es tratado, ya que cuando se asocia la neutropenia con fiebre hasta no demostrar lo contrario es igual a infección. Por lo tanto, el tratamiento o manejo de estas condiciones es exclusivamente intrahospitalario. El enfermo no se puede quedar en casa teniendo este problema de neutropenia más hipertermia. Por lo que al llegar al hospital, uno de los objetivos es el policultivar al paciente, esto es, tomar diferentes líquidos, como es la sangre y otro tipo de secreciones, como pueden ser orina, como pueden ser heces, exofaringeo o algún otro, dependiendo del cuadro clínico con el que el individuo ingrese al hospital, para tratar de identificar la causa de la fiebre. La primera causa de muerte en los pacientes con cáncer es precisamente esa, la infección. Es por ende que es tan especial la atención que se pone a este tipo de pacientes. Inmediatamente después de que se le toman todos estos exámenes para ubicar el sitio, estos pacientes requieren el apoyo con antibióticos de amplio espectro. Aún estos antibióticos se utilizan en combinación, nunca solos, para tratar de cubrir los microorganismos más frecuentes y de especial interés para el paciente. Bien, no solamente este episodio se da, ¿no?, de neutropenia, sino también la plaquetopenia, la disminución de trombocitos y la anemia. Para ellos, ¿qué medidas hay que tomar? Bueno, con los pacientes neutropénicos es algo muy especial. Primero que nada, se tiene que, el enfermo debe recibir dietas bajas en bacterias. Esto es, todos los alimentos deben ser cocidos, sometidos a un proceso. No debe ingerir alimentos de procedencia dudosa, esto es, preparados con higiene deficiente, no irritantes. No debe estar cerca de flores o animales. Estando en el hospital debe tener un número reducido de visitas y estas no deben estar enfermas, o sea, no debe haber visitas con personas enfermas.
no debe haber muchas personas en la habitación del paciente. Regularmente la habitación la puerta está cerrada y se hace un especial énfasis en la manera de limpiar las superficies, el piso o el mobiliario. Continuando con tu pregunta en relación a plaquetopenia, esto es cuando el paciente cursa con estas condiciones, tiene un riesgo elevado de sangrado. Entonces, se tiene que poner, la enfermera debe en primer lugar identificar los sitios más frecuentes. Estos son nariz a manera de epistaxis y las encías como gingivorragia. Sin embargo, el sitio de sangrado más importante o más grave es a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la enfermera debe estar pendiente de la aparición de hematomas en la piel, de sangrados por los sitios que ya hemos comentado, la presencia de sangre en orina tal vez. Y por otro lado, bueno, los cuidados que el individuo con este trastorno debe recibir pueden incluir de manera general lo siguiente. Los alimentos que ingiere deben ser blandos y a temperatura ambiente de preferencia. Se deben evitar inyecciones intramusculares o procedimientos invasivos, a menos que se le haga una transfusión de plaquetas previo a estos procedimientos. Se le debe proteger de traumatismos, de caídas, de golpes. El paciente debe tener barandales casi permanentemente en la cama para apoyarse, para estar seguro. Se deben lubricar las fosas nasales y pedir que elimine las secreciones de manera gentil. Debe evitar esfuerzos, tal es el caso del momento de defecar, por lo que debe recibir laxantes. Y bueno, obviamente, casi invariablemente recibe apoyo con transfusiones, con concentrados plaquetarios o bien unidades extraídas a través de féresis plaquetaria. En el caso de la anemia, esto es cuando baja la cantidad de hemoglobina en sangre, regularmente con cifras menores a 10, en otros tiempos se hubiese transfundido al enfermo. En la actualidad, y sobre todo al paciente hematológico que recibe constantemente este tipo de apoyo, los criterios han cambiado, y esto es a menos que el enfermo tenga menos de 7 gramos por decilitro y que tenga sintomatología importante, o sea, si tiene estos parámetros, es entonces momento para usar el apoyo transfusional a través de concentrados eritrocitarios. Otra de las situaciones que se pueden emplear son el uso de oxígeno a través de puntas nasales, el reposo, obviamente, para evitar la fatiga, el agotamiento, la posición semifowler para evitar que los órganos abdominales hagan presión en el tórax y dificulten la respiración. Pero básicamente el tratamiento o el manejo es a base de la transfusión de concentrados eritrocitarios. Muy bien, Margarita. Ante esta situación, ¿cuáles son los esquemas de tratamiento que utilizan cuando el paciente esté en hospitalización por tratamiento oncológico? ¿Esquemas de antibioterapia o qué medidas utilizan para estar previniendo todas estas situaciones que presenta el paciente con trastornos hematológicos? Cuando un enfermo está recibiendo tratamiento antineoplásico, estos agentes o estos fármacos, una de las principales toxicidades que presentan son la náusea y el vómito. Por lo tanto, la prevención, primero que nada, y el control de este problema es sumamente importante. Entonces, recibe apoyo con agentes llamados inhibidores de receptores de serotoninas, y son fármacos que no se utilizan en otros diagnósticos o en otros estados. Son específicamente para la prevención y el control de la náusea y el vómito inducidos por agentes antineoplásicos en cáncer. ¿Okay? Entonces, estos tienen un espectro muy especial,
pueden recibir dosis de cada 8 horas, dosis de cada 24 horas o incluso para el tratamiento de la náusea y el vómito tardíos, hasta una dosis les cubre alrededor de 7 días, o bien recibir infusiones continuas durante 24 horas. Y se utilizan medicamentos como ondansetron, palonosetron, aprepitan, etcétera. Son fármacos específicos utilizados en cáncer. Y bien, por otro lado, también se emplean fármacos para prevenir la toxicidad hematológica, que esa es otra de las grandes limitantes de dosis y de intensidad de dosis. Son estos agentes conocidos como factores estimulantes de colonias, específicamente de granulocitos. Así es. Viendo todo esto, que es sumamente importante, sabemos que nuestros pacientes con estos tratamientos antineoplásicos tienen inmunosupresión. ¿Qué pasa con la flora normal de la piel, de la mucosa? Ante, bueno, las infecciones, ¿no? Obviamente vienen, pero no tenemos defensas. Así es. Bien, como les mencionaba hace un momento, los agentes antineoplásicos van a destruir a las células enfermas, células cancerosas. Sin embargo, el organismo cuenta con células sanas que comparten una característica con las células neoplásicas, que es la rápida división. En este grupo de células sanas podemos encontrar a las células que constituyen a la médula ósea y a las células que recubren a las mucosas de los diferentes sistemas, como son aparato digestivo, vías urinarias, aparato respiratorio, etcétera. En el tubo digestivo o aparato digestivo es donde encontramos el mayor número de bacterias, conocidas como flora bacteriana normal. Esto es, estas bacterias viven con nosotros desde el momento de nacer prácticamente hasta el momento en que muere el individuo. Entonces, un microorganismo puede ser normal en tubo digestivo, pero si lo encontramos en otro sitio, se torna patógeno porque sus condiciones de vida son diferentes. Entonces, si estas mucosas no pueden ser recubiertas como normalmente lo son, las bacterias, ciertas bacterias oportunistas pueden crecer, desarrollarse y producir enfermedad aún en ese sitio. Por otro lado, a estos microorganismos les es más fácil abordar o llegar al torrente sanguíneo y a través de llegar a otros órganos y causar enfermedad, como pueden ser meninges, el endocardio, pulmones, etcétera. Muy bien. Ante esta situación, ¿qué tipo de aislamiento debe de regir con estos pacientes, tanto para los familiares como para nosotros como personal de salud? A los pacientes inmunosuprimidos o neutropénicos se emplean, de hecho, las técnicas de aislamiento establecidas por el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, que constan por un lado, de las precauciones estándar, que son precauciones que se deben tomar para manejar a cualquier tipo de enfermo, previo a tener contacto con sangre o secreciones de cualquier tipo. Y bien, por otro lado, están las precauciones de acuerdo a los mecanismos de transmisión. En este tipo incluye precauciones por contacto, que se utiliza cuando tiene abscesos y que drenan abundante secreción, incluso en pacientes con diarrea, todos aquellos gérmenes que se transmiten a través de las manos, a través del contacto directo o indirecto. Incluye también otro tipo de precauciones llamadas precauciones por gotas, en las cuales los microorganismos que participan en este tipo de infecciones son partículas mayores a 5 micras, son partículas pesadas que no viajan grandes distancias, por lo que pudiéramos incluir en este tipo de problemas, por ejemplo, infecciones del tracto respiratorio, tanto superior como inferior, y algunas otras. Y por último, las precauciones para vía aérea. En este tipo de precauciones, los microorganismos participantes son aquellos que miden menos de 5 micras. Son partículas muy pequeñas, se mantienen suspendidas en el aire del ambiente durante más tiempo y viajan fácilmente distancias más grandes.
En este tipo de precauciones se incluyen diagnósticos como por ejemplo varicela o varicela zoster, sarampión y tuberculosis, exactamente. Entonces, pero en el Instituto Nacional de Cancerología se agregó unas precauciones extras específicamente para el manejo de pacientes neutropénicos. En esta básicamente lo que se hace es énfasis en el lavado de manos, en el uso de cubrebocas quirúrgicos, estos no tienen características especiales, en que la puerta de la habitación del paciente debe estar cerrada y en ciertos detalles de acuerdo a la limpieza o para la limpieza de la habitación. De tal manera que un paciente neutropénico o inmunosuprimido puede tener cualquiera de estos diferentes tipos de aislamiento o de precauciones. Cuando tenemos este tipo de pacientes con neutropenia, ¿el aislamiento es desde que inicia hasta que se va de alta o hay algún momento en donde se maximiza este procedimiento? Si desde el ingresa por toxicidad y se detecta el estado de neutropenia, desde que ingresa se establecen las precauciones para manejo de pacientes inmunosuprimidos. Y se suspende antes de irse de alta cuando las cuentas de glóbulos blancos se recuperan y llegan a límites llegan a límites normales, o bien al irse de alta el enfermo. Muy bien, Mago. En relación a cuidados de higiene personal, de soluciones antisépticas ideales para este tipo de manejo de pacientes, incluyendo el aseo genital, ¿cuáles son las sugerencias según la experiencia de ustedes como instituto? Mira, Mari, en relación a este aspecto, la higiene general no requiere la mayoría de los casos de empleo de soluciones antisépticas. Los antisépticos no excluyen la participación del agua y el jabón y la fricción, el aspecto mecánico. Situación que ayuda a eliminar la flora transitoria de la piel con las capas más superficiales de esta al momento del baño. Sin embargo, pueden utilizarse también soluciones a base de clorhexidina, que es un compuesto que de algunos años para acá está siendo muy utilizado con un buen efecto antibacteriano, un efecto bactericida. ¿Okay? Eso es para el aseo general. Para el lavado de manos, bueno, en las áreas clínicas del hospital, en donde quiera que haya pacientes hospitalizados o se dé atención a una ambulatoria, existen disponibles despachadores de soluciones a base de clorhexidina para el lavado de manos. Estos los pueden utilizar también tanto el paciente como la familia. Y por otro lado, en cuanto al aseo genital, el baño, la mayoría de las ocasiones es el baño común y corriente, pero pueden utilizarse, por ejemplo, isodina en solución para hacer un barrido de la región y evitar el acúmulo de microorganismos a ese nivel. En cuanto a la cavidad oral, básicamente se utilizan pues la pasta de dientes normal o tradicional, con cepillos blandos, obviamente, para prevenir trauma innecesario a la cavidad. Cepillos blandos con pastas pediátricas, se dice que estas son menos agresivas con la mucosa de esta cavidad, o bien diferentes tipos de enjuagues para proteger la mucosa en caso de que haya inflamación de la misma, que le impida comer, dormir o incluso ingerir líquidos. Ok, bueno, eso es con respecto a sus cuidados en casa, ¿verdad? No, también dentro del hospital. Del hospital. Mago, te quiero hacer una pregunta muy llena de esperanza, ¿no? Porque finalmente el paciente hematológico, al escuchar trasplante, se llena de alegría, ¿no? De esperanza, de lo que significa poder avanzar en su enfermedad. El Instituto Nacional de Cancerología, ¿qué nos propone hoy en día? En relación a trasplantes. Así es. Bueno, déjame decirte que en el Instituto Nacional de Cancerología
el trasplante de médula ósea como tal cada vez entra más en desuso. Tiene ciertas situaciones que limitan su uso. Por ejemplo, son procedimientos extremadamente costosos, son procedimientos, no es muy fácil encontrar donadores histocompatibles, y por otro lado el procedimiento para el donador es muy traumático. Entonces, en el Instituto Nacional de Cancerología lo que se está haciendo ahorita básicamente es el trasplante autólogo de células hematopoyéticas periféricas, obteniendo muy buenos resultados. ¿Cuándo se dice que estos pacientes están preparados? Vaya, ellos llevan un procedimiento, me imagino, para hacer... Sí, tienes que, o sea, el tratamiento oncológico debe ayudar al paciente a entrar en un estado que se denomina remisión. O sea, un estado en el cual no se encuentran datos de enfermedad en el momento. Entonces es el momento, y no a todos los pacientes oncológicos, ni a todos los pacientes hematológicos, es opción el trasplante. De los pacientes que más se ven beneficiados son aquellos que tienen o que cursan con enfermedades como el mieloma múltiple, como el linfoma no Hodgkin, y en caso de tumores sólidos, el caso de los pacientes con cáncer de testículo. Margarita, tú sabes que esta entrevista va dirigida a los estudiantes de la licenciatura de enfermería. Así es. Me gustaría que les dejaras un mensaje final en lo que ellos puedan reflexionar acerca de nuestra profesión, de la importancia que tiene y de esta situación en la atención de los pacientes hematológicos. El paciente con cáncer y sobre todo el paciente hematológico, después de su diagnóstico, hace del hospital su casa y del personal otra familia. Espera recibir atención saturada de conocimientos, o sea, espera recibir la mejor atención, pero cargada también de calidez. ¿Sí? Entonces, el personal de enfermería es importante que lo vea de esa manera, ya que este tipo de pacientes pone a prueba día a día nuestros conocimientos. Entonces, es importante que la enfermera ofrezca lo que llaman en la actualidad atención limpia, ya que esto va a darle al paciente una atención segura. Ok, Margarita, pues muchísimas gracias por el mensaje. Creo que lo que tenemos que retomar es prepararnos, ¿no? Para estas situaciones. Prepararnos y ser responsables de nuestras acciones también, efectivamente. ¿verdad? Pues, y sobre todo, jóvenes, pues el compromiso de la profesión a la que hemos elegido y a la cual nos debemos de mantener siempre el estado de humanidad. Ese estado es el que luego perdemos, el que olvidamos, el que decimos espérese, aguante, no hay problema, qué tanto es el dolor, y de alguna forma dejamos esas cosas que para ellos son importantes a un lado. De tal suerte que el mensaje está dado a que seamos humanos como enfermeros. Y bueno, Margarita, pues yo agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido tus experiencias, que de alguna forma sigas siendo una persona a quien seguir, a quien admirar, y respetuosamente te digo, pues ofrecida la amistad que tenemos, pues estoy muy agradecida que hayas estado con nosotros, también a ti, Cristina. Gracias. Y bueno, jóvenes, nos vemos en el próximo programa con higiene de columna del personal de la salud. Hasta entonces. Gracias.